del comportamiento de los seres humanos. Hay muchos tipos de anhelos, muchos tipos de sueños, muchos tipos de gustos, de deseos, y todo esto es común en cada uno de nosotros, y no solo de nosotros, de todas las personas del mundo. Tanto el crédulo como el que no cree en Dios. Todos tenemos un tiempo que pasar en esta vida. Todos tenemos un fin. Tanto el crédulo como el incrédulo come, tiene necesidad de dormir, de crecer, y también tenemos que morir. Todo esto es común a todos, a todas las personas en el planeta. Pero hay una cosa, un factor, una característica que puede separar a la humanidad en dos grupos, y es de lo que quiero hablar hoy. Estoy hablando de la decisión que se tiene de manera espiritual. Las decisiones espirituales es la diferencia entre todas las personas del mundo, porque solo hay dos destinos: la gloria eterna con Cristo o el sufrimiento eterno, pues consecuencia de nuestra maldad. La conducta o comportamiento, ¿qué es? Es el cúmulo de decisiones espirituales voluntarias. Esto significa que yo quiero hacer lo que decido por parte de cualquier persona del mundo. Las decisiones espirituales que tenemos cada uno de nosotros determinan el destino de nuestra alma al abandonar nuestro cuerpo, al morir, al ser sepultados, y es donde la conducta o comportamiento que yo tuve en vida de manera moral, espiritual, determinará hacia dónde tengo que seguir. Así podemos encontrar personas, ustedes lo saben, que deciden comportarse de acuerdo al gusto por la brujería. Hay otros individuos que dicen: yo quiero comportarme de acuerdo a lo que dice el ocultismo, yo quiero conducirme y tener mis decisiones de acuerdo a lo que dice la muerte, a lo que dice el católico, a lo que dice el mormón, a lo que dice el testigo de Jehová, a lo que dice el cientificismo, a lo que dice el humanismo, a lo que dice el sectarismo, el ateísmo, el ecumenismo y otros como nosotros, que hemos decidido que nuestra conducta vaya de acuerdo a las normas que establece Dios, el Dios verdadero para nuestras vidas. Entonces, la conducta espiritual, porque todos ustedes y yo tenemos una conducta. La conducta espiritual o testimonio de las personas simplemente es el carácter intervenido por la fe en áreas morales, espirituales. Ahora, la Biblia nos muestra muchos tipos de personas, tanto del grupo que rechaza la sumisión del ego o de su personalidad ante Dios, como la del grupo que lo acepta, lo ama y lo busca. Hoy hablaré de la conducta de algunas esposas mencionadas en la Biblia. Unas mujeres como cualquier mujer en el mundo, pero tienen una característica especial, como algunas de las de aquí hoy presentes: son esposas. Entonces expondré la vida de algunas esposas mencionadas en la palabra de Dios, y la primera de mi lista es la esposa de Adán el Digno. A las mujeres en la Biblia se les conoce solo con respecto del varón, como la esposa del carpintero, el hijo del conductor de la combi. Es la señora del hojalatero. Siempre está en relación de el distingo o de la característica o del calificativo del varón. Bueno, pues yo voy a hablar de la esposa de Adán el Digno, el hombre puro, el perfecto, el gobernador que Dios puso sobre todas las cosas al principio.
Si a ustedes les encargaran buscarle una mujer que corresponda a la perfección de Adán, ¿qué prospecto le presentarían ustedes? ¿O qué mujer escogerían para presentárselo a su amigo Adán? Él era perfecto, digno, puro, amante de Dios. ¿Qué conducta debe de llevar una mujer así para un hombre perfecto? Porque hoy oímos frases en los cristianos al ver a una pareja y escuchamos frases como que no combinan, como que a ella le iba algo mejorcito, ¿no?, que lo que tiene. No sé si es persona o es un chango lo que tiene, pero le iba algo mejorcito. Como que él estaba para otra cosa, no para esta mujercita. Y escuchamos frases con calificativos y juicios, tanto al cuerpo como a la conducta, y al final desearíamos que todo fuera perfecto en una relación. Eva tenía al más digno, perfecto de todos los hombres, pero ella, escuchen bien, ella también era perfecta. Y vamos a la cita de Génesis 1:27. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Eva no merecía ninguna crítica, ni en su cuerpo porque era perfecta, ni en su conducta porque correspondía a la dignidad del esposo. Diga conmigo, correspondía a la dignidad del esposo. ¿Lo podemos decir otra vez? Correspondía. Muy bien. Sucede que conocemos la historia bíblica, el relato dice que ella decide. Todo está en decisiones, ¿verdad? Decisiones espirituales es la temática. Y decide pecar, ensuciar su dignidad, y no solo la de ella, sino también la de su esposo, el perfecto, el puro. Génesis 3:12 está en sus hojas. El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Todo cambió, hermanos. Una conducta indigna se empieza a gestar en ella al escuchar otro consejo de lo que ella no debería haber seguido. Ella debería haber seguido el consejo de Dios, escucha otro consejo y la dignidad se corrompe, se ensucia, se desvía del objetivo. Eso es pecado. Y entonces merece una amonestación de igual medida, la cual encontramos en Génesis 3:16, donde dice: luego le dijo Dios a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La conducta de Eva echó a perder toda la relación matrimonial entre ellos, pero también echó a perder la relación de Adán con Dios. ¿Imaginas la cara de Adán, la cara que le hizo a Eva cuando Dios los acaba de expulsar del Edén? ¿Imaginas la cara que le puso su varón? Yo me imagino a Adán viéndola y recitando, ¿verdad? El que haya esposa, haya el bien. El que haya esposa, haya el bien. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la dignidad de Jehová. Eso nos enseña un gran principio. Apréndelo, apúntalo. La esposa nunca rebasará el peso de la dignidad del esposo. La esposa nunca rebasará el peso de la dignidad del esposo. Número 2, voy a hablar de la esposa de Abraham, el digno. Esta mujer se llama Sara. Sara es una mujer caldea, es primera esposa de Abraham. Ella era muy buena, y antes de ser bendecida por Dios, porque ella no podía tener bebés,
antes de ser bendecida por Dios para romper la esterilidad en ella, se da un hecho donde ella tampoco corresponde a la dignidad del varón. Un día tomó una decisión sin consultar a Dios. Y vean el tamaño de la decisión que tuvo. Vamos a Génesis 16, 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues, que te acuestes con mi sierva, que tengas relaciones sexuales con mi sierva. Quizás voy a poder tener un bebé de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Podemos certificar que ella convenció a su esposo de acostarse con otra mujer. ¿Cómo sonaría hoy? Es importante señalar esto hoy. La cultura, cualquier cultura, no rige el comportamiento en el creyente. ¿Sí se entendió? Es que, pastor, tal persona actúa así porque no es de este lugar. Déjelo, porque allá no es malo, como aquí. Es que, pastor, el pastor alemán de Alemania, no el perro de nuestros hermanos pastores de Pachuca, el pastor de Alemania toma cerveza aquí porque allá en Alemania no es malo como aquí. Déjelo. Es que, pastor, el pastor que viene de Veracruz, de Alvarado, él dice muchas groserías, pero en su cultura sureña, costeña, no es malo, no lo dicen con maldad. Déjelo, porque no es malo como aquí. Y empezamos a actuar de acuerdo a una cultura, y la Biblia es muy clara en cuanto a moral se refiere. Número 1, porque expresa la moral de Dios. Y número 2, porque el adulterio, en este caso de Sara, la mujer de Abraham, no es justificado bajo ninguna circunstancia social. Pero, pastor, ¿no dice que en la Biblia que en el principio Dios lo permitía de andar acá y acá y otra y otra y otra y otra? Bueno, pues la respuesta es: Sara no vivía en esa permisidad. Tiempo después Dios lo asentaría como un mandato que encontramos en Éxodo, que encontramos en Deuteronomio, donde dice: no adulterarás. Y muchas veces los cristianos caemos en el error de vivir de acuerdo a una cultura. Incluso dentro de la iglesia hay culturas. Queremos someternos a un estatus de tendencias sociales. Repito, también hay modas y tendencias en el evangelio, en la iglesia evangélica. Pero en lugar de que sigamos la verdad bíblica, seguimos la conducta de cómo son todos los cristianos. Si todos oímos Hillsong, si todos oímos Miel San Marcos, si todos oímos otro tipo de música, todos nos vamos ahí, porque esa es la cultura. ¿Y quién le dijo al cristiano, a la iglesia, que la cultura debe de regir sobre la moral divina? Entonces tenemos que darnos cuenta, ¿me estoy conduciendo de acuerdo al mundo cristiano en sus modas o tendencias, o me corresponde comportarme y tener decisiones espirituales de acuerdo a Dios y a su palabra? Número 3, la esposa de Potifar. Potifar es un oficial en el imperio egipcio y puso como mayordomo a un digno, se llama José. Lo puso sobre toda su hacienda, sobre toda su casa, sobre todos sus negocios, lo puso sobre toda su contabilidad de empresas, y todo en la casa de este Potifar era decisión y administración de José, y le iba muy bien. Vean Génesis 39, 7 al 8. Y la esposa de Potifar pronto, ¿qué dice ahí? Comenzó a mirarlo ¿con qué? Sexuales y sus deseos mundanos. ¿Habrá esto en la iglesia? ¿Creen que haya eso en la iglesia? No es una esposa digna. Son los cristianos que buscan plataformas,
los cristianos que buscan reflectores, los creyentes caprichosos que si no se hace algo en la iglesia, que en la congregación que ellos desearían, se van a otra congregación. Son buscadores de satisfacciones a sus propios deseos. Cuarta esposa, la esposa de Job el digno. Job es presentado por Dios mismo como un hombre casi perfecto, ¿verdad? Es perfecto en su moral, en su conducta, en su rectitud, en su consejo, etcétera, 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 etcétera. Pero tenía una esposa que no correspondía otra vez a su perfecto esposo. El día que Job fue probado, permitiéndole al diablo deshacer todas sus glorias, todos sus honorables posesiones, tanto en familia como en riqueza, como en crédito social, la esposa abandonó su fe y trató de que su esposo maldijera a Dios por lo que el diablo había hecho. Miren a Job 2:9. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, contestó Job: hablas como una mujer necia. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. El esposo mantuvo su integridad, mantuvo su rectitud, pero la esposa tomó un camino completamente opuesto. Y a veces nuestra conducta, hermanos, es como la de esta esposa. Percibimos algo como desfavorable en nuestro entorno de vida, en nuestro momento en el que estamos pasando, y lo vemos como desfavorable, y nuestra fe empieza a tambalearse. A veces somos probados y en lugar de gozarnos, nos desanimamos. No importa cuántas pruebas tú pases, si no hubo gozo, ya las reprobaste. Porque tu gozo está pensando en el resultado de la bendición, cuando el gozo debe de estar esforzándote a pasar la prueba. Y muchas veces, tristemente, maldecimos a Dios por perder algo en nuestras vidas que Él mismo nos quitó. Número 5. La mujer de Lot el mundano. Sé que muchos teólogos tal vez aquí critiquen mi adjetivo a Lot, pero voy a justificar mi calificativo de mundano. ¿Quién era Lot? Era sobrino de Abraham. Desde muy pequeñito, me atrevo a decir que desde la adolescencia tal vez empezaba a seguir a su tío para todos lados. Acompañó a Abraham en muchas partes de su vida, compartía incluso su creencia por el Dios verdadero, pero fue seducido a tomar decisiones espirituales medio confusas, porque se preocupaba más por tener un buen negocio, más una bonita casa, más cositas materiales, más cumplirle todos los caprichitos a su esposa y a sus hijos. Y ese era Lot. Quiero tener. Y tener no es malo, pero dice la palabra de Dios que si amas el tener, es la raíz de todos los males. Tanto era su decisión de Lot de lo material, que vivía voluntariamente en una ciudad peor que Las Vegas, Nevada. Y no sé si lo sepan, pero Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, es considerada desde hace, creo, 20 años como la ciudad del pecado. Bueno, la ciudad donde vivía, donde residía Lot y su familia, era mucho peor que Las Vegas. Dios ordena, viendo toda esta situación en Sodoma y Gomorra, que era la ciudad, ordena ángeles a destruir la ciudad. Y tuvo misericordia de Lot, pero por el amor que le tenía a Abraham, el de la promesa. Vean Génesis 19, 15 al 17, 19.
Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron: apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí. Vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot, escuchen bien lo que sigue, es increíble, o no sé si a usted no le parece increíble. Como Lot todavía titubeaba, ¿escuchó bien? Con ángeles del cielo visitándote, titubeaba. Con una ordenanza y una profecía directa de Dios, se va a destruir todo. Titubeas, con tu esposa violada y tus hijas violadas, titubeas para salirte. Vean lo que sigue, lo que tuvieron que hacer los ángeles. Los ángeles lo agarraron de la mano, y también a su esposa y a sus 2 hijas, y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor, y esa es la parte que no entendía Jonás, tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. Levante su mano, ¿quién sabe lo que hizo la esposa? ¿Nadie sabe? ¿Pero saben por qué la esposa hizo eso? Pues me imagino. ¿Por qué volteó la mujer de Lot? Quiso comprobar si era verdad, número 1, si era Dios el que le dijo a estos ángeles, y más que eso, el corazón de Lot: quiero ver si mis propiedades, si mi negocio, si mis cositas que he comprado, las destruye Dios. Y no le importó el consejo de un ángel. ¿A cuántos de aquí se les ha presentado? Jamás en la vida un ángel. Y ella los tiene hablándoles, diciéndoles los designios de Dios para su vida, y aún así dice: yo quiero saber qué va a pasar con mis cosas. Así que se detiene en el valle y voltea a ver su casa, sus cosas materiales. La destruyó, 19:25 al 26, las destruyó por completo Dios, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. No solo fue Sodoma y Gomorra, todas las ciudades de la llanura fueron destruidas. Así arrasó a todas las personas, a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras seguía a su esposo y quedó convertida en estatua de sal. ¿Saben por qué Dios la convirtió en sal y no en ningún otro material? Porque la sal se puede derretir con fuego. Alcanza un grado de fusión para poder hacerlo de 800 grados centígrados. Para que te des una idea de lo que te estoy diciendo, el fuego que sale en tu estufa es entre 90 a 300 grados centígrados. Entonces Dios la convierte en sal y la pone ahí como manifiesta, como la estampa de la autoridad de Dios, que no permite que la indignidad rebase su consejo, y la dejó ahí. A veces somos como la esposa de Lot, con una conducta de preocuparnos más por lo que tenemos o lo que llegamos a tener, que por la vivencia interna, lo que está pasando dentro de mí. Y le damos más importancia al dinero que puedo tener con mi cuerpo, que en lugar de darle provisión de vida espiritual a mi alma, confiando en el Señor. Muchas veces, como a Lot y su esposa y sus hijas, Dios nos manda mensajes. Nos manda mensajes cuando oramos, nos manda mensajes cuando leemos la palabra de Dios, nos manda mensajes con sus ministros, predicadores, pastores, maestros, evangelistas. Y en lugar de hacer caso, titubeamos y volteamos nuestra mirada
hacia lo material. Quiero decirles algo. La indignidad de ella fue destruida. La palabra de Dios dice que Jesús mismo nos da un consejo: busca primeramente el reino de Dios. Todas las cosas como las que estaba viendo la mujer de Lot te van a llegar si tú bendices a Dios. No todas las que deseas, todas las que Dios considere para tu vida, en bendiciones, en provisiones, en manutenciones. Pero lo primero no es lo de afuera, sino lo de el corazón. Sexto, la esposa de Acab, el indigno. Ahora nos encontramos con Jezabel. Yo no sé por qué a algunos no les gusta. A mí me gusta el nombre de Jezabel. Se me figura como a Betsabé, como a Isabel, algo así. Suena suave el nombre. ¿Quién era Jezabel? Era una mujer fenicia de la ciudad más importante de ese imperio, llamada Sidón. Acab decidió casarse con una de las mujeres más idólatra, pagana, asesina de profetas, alejada de Dios, una de las peores mujeres de toda la historia mencionadas en la Biblia. Miren lo que dice Primera de Reyes 16, 30 al 31. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo de Jeroboam, el rey que sucedió antes de él, se casó con Jezabel, hija del rey Baal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Jezabel representa a la mujer mundana que refuerza y guía al esposo cristiano hacia donde ella quiere. Primera de Reyes 21-25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Miren por qué. Porque Jezabel, su mujer, ¿qué? Lo incitaba. Levanten la mano los que son padres aquí. ¿Quieren ver a su hijo destruido? Déjenlo que lo incite una mujer pagana. ¿Quiénes tienen hijas, mujercitas? ¿Quieren ver a sus hijitas destruidas? Déjanla que conviva la mayor parte del tiempo con jovencitos mundanos. ¿Qué consejo tienen tus hijos? Dios se encargó de esta mujer de una manera fuerte, de una manera que no se escucha casi nunca en la Biblia más que en 3 veces. Y lo estipula a través del profeta Eliseo en Reyes 9, 8 al 10. Dice, es preciso, dice Dios, es preciso que toda la familia de Acab sea aniquilada. ¿Quién es? Toda la familia. Suena muy narco esto, ¿verdad? Destruiré a cada uno de los descendientes varones, tanto esclavos que no tienen nivel en el entierro, como libres, en todo Israel. Destruiré a la familia de Acab, así como destruí a las familias de Jeroboam. Los perros se comerán a Jezabel, la esposa de Acab, en la parcela de Jezreel, y nadie la va a enterrar. Es como si tú y yo ahí estamos viendo cómo unos perros se comen a esa mujer. ¡Qué escena! Por burlar el designio de Dios. Muchos cristianos tienen una conducta similar a la de esta esposa, la de Jezabel. Tienen soberbia. No hacen todo lo que Dios quiere. Hacen cositas chiquitas que embonan con lo que Dios pide, pero no son nacidas del corazón esos deseos de servir a Dios. Buscan en la palabra de Dios para justificar hechos de sus conductas dentro de las congregaciones. Tienen a sus familias, fíjense bien, tienen a sus familias y a sus deseos como Dios.
Pero la Biblia es clara: los idólatras y los soberbios serán destruidos. Séptima esposa, la esposa de Moisés, el digno. No se sabe mucho de esta mujer, solo que su padre era un sacerdote de Madián, preley del Dios verdadero. ¿Qué conducta podríamos apreciar de una mujer en tan solo unos poquitos versículos de la Biblia? Bueno, ella se llama Séfora. ¿Cómo se llama? Bueno, ella y sus hijos estuvieron mucho tiempo sin convivir al lado del esposo Moisés. Éxodo 18:6. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. ¿Es tan grave? ¿Es tan grave que no esté yo con mi esposo? ¿Ustedes qué creen? ¿Es tan grave que se vaya a Estados Unidos 10 años y me mande muchos dólares para que disfrute a otra mujer allá? ¿Es tan grave? ¿Es tan grave que todos sus deseos de varón en una edad fuerte, con un cuerpo saludable, sean reprimidos porque su esposa no está con ella? ¿Es saludable? ¿Es saludable que el libertador escogido por Dios mismo creyera que Dios no iba a sustentarlo junto a su esposa y sus hijos en todas las cosas que emprendiera Moisés? Jetro, el suegro: aquí está tu esposa y tus hijos. Esta es la clásica mujer que representa a los creyentes dentro de la iglesia de Dios, que respetan lo que haces, pero no obran nada. No critican, pero tampoco apoyan nada. La clásica: ve tú, yo me quedo, yo para qué voy. Y todavía con una careta de hipocresía te dicen: pero sabes que te apoyo, ¿verdad? Tú estás decidiendo no seguirme y me dices que me apoyas. La clásica mujer que nunca está cuando se requiere que esté. Y estoy hablando en mujer como simbolismo de la iglesia, no como alguna mujer en particular. Tiene una conducta agradable, siempre sonríe, pero nunca se puede contar con ella. Hay que forzarla, hay que jalarla, y cuando está ahí, nunca fue por su propia voluntad, fue porque el esposo la llevó. Actualmente gran parte de la iglesia comparte la conducta de esta mujer en las decisiones espirituales. Respeta la obra cristiana, pero no trabaja. Dice amén en cada sermón, pero no produce obras. Aquí están los pastores, mediten en eso. Le gusta mirar sobre lo que hacen los ministros, pero nunca inmiscuye sus manos para la realización de actividades. Es la esposa sombra. ¿Saben por qué la nombré la esposa sombra? Porque se sabe que existe, pero siempre está atrás del que trabaja. Penúltima esposa, la esposa de Ananías el falso. La mujer en turno se llama Zafira. Leamos un poco acerca de esta pareja de Ananías y Zafira en Hechos 5 del 1 al 10. Pero había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. ¿Escuchó bien? Llevo una parte, pero les digo que es todo. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el restito o restote. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con gran parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad era tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para hacer lo que se te pegara la gana. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos estás mintiendo a nosotros, dice Pedro. Le mentiste a Dios. Y en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó muerto al suelo.
Todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron aterrados, obviamente. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Escuche bien, 3 horas más tarde, ahí va su esposa, ¿verdad? ¿Dónde andará Ananías? Ya se tardó. Vino con Pedro y no lo veo. Entró su esposa sin saber lo que había pasado y Pedro le preguntó: a ver, Zafira, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de tu terreno? Sí, fíjense bien. Sí, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo, ahí están afuera de la puerta. Ellos, escuche bien esta sentencia, tremenda profecía de Pedro, ¿verdad? Ellos también te sacarán cargando a ti. Y al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Qué historia tan fuerte. Pero esta es la conducta de la esposa que consiente en hacer lo malo, y si no lo consiente, participa de hacerlo también. Estos son los cristianos que engañan. Aquí no hay, yo lo sé. Son los cristianos que se visten de santidad. Aquí tampoco, puros santos. Pero se disfrazan y se ponen antifaces de puros, de cristianos fuertes, cubriendo religiosidad por debajo del antifaz. Son los cristianos que, como Zafira y que como Ananías, guardan parte del diezmo para comérselo en cosas. Todo el mundo sabe lo que ganan, y aún así tratan de engañar al proveedor en su propia casa, diciendo como Ananías: ¿esto es todo? Son la iglesia que tiene comida echándose a perder en su refrigerador, cuando a una cuadra vive una viuda y el menesteroso. Y en lugar de llevarle de comer, ¿qué dicen? Mételo en una bolsa y tíralo. Esa es la iglesia falsa. Esa es Zafira. Es una conducta egoísta. Es una conducta malagradecida. Son los que tienen dones y ministerios y se sientan arriba de ellos en los asientos de la congregación. Son falsos. Son hipócritas. Son indignos, que nunca deberían permanecer dentro de la congregación, pero que el Señor le permite esto para que en la iglesia se muestren tanto a los aprobados como los desaprobados, la cizaña y el trigo. Romanos 1, 29 a 32. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, dígalo conmigo, avaricia, luego homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Miren lo que sigue: inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas, ¿qué? ¿Merecen qué? Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Viendo todo esto, estoy por terminar, viendo toda esta maldad, producto no del cuerpo, no de un espíritu en nosotros, producto de las decisiones espirituales que tomamos en toda nuestra vida y de toda la humanidad, Dios dijo: no es posible que destruya a todos los que hice. Quiero reconciliar a las personas conmigo, a los humanos conmigo. Y Él lo que hace, dispone del medio de gracia más perfecto que ha existido y que existirá jamás: el sacrificio redentor en la muerte
y resurrección de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y Él dice, este será el medio por el cual el que crea en este medio. Esta es una iglesia verdadera, la que ama a Dios sobre todas las cosas y también ama al prójimo. Es la iglesia que evangeliza. Es la esposa que se adorna de obediencia, de pureza, de sujeción, de lealtad, de honra y dignidad ante el Señor. Es la esposa educada en la prudencia, que habla sabiduría, que vierte misericordia, la que alaba, la que es justificada, la aprobada. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero. Y su esposa, su novia, escuchen, y añadió, estas palabras verdaderas provienen de Dios. Esta es la esposa digna. Levanten la mano los que están casados, los hombres casados, aunque no estén sus esposas aquí. ¿Nadie? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Usted? Pepe, ¿les gustaría una mujer sucia, desleal, altanera, soberbia, que se preocupa solo en lo material? Díganme ustedes, varones, si les gustaría tener una mujer así. Pues si ustedes, que son menos, inferiores en millones de veces del Señor, no pueden tolerar una mujer así al lado de ustedes en su dignidad, ¿qué le hace pensar a la iglesia que Dios va a tolerar una esposa para el Cordero? Indigna, sucia, idólatra, desobediente, desleal, soberbia, materialista. ¿Quién nos dijo a las iglesias que el Señor va a soportar tal cosa como novia para el Cordero? Tendremos que afirmarnos. Tendremos que afirmarnos, porque se ha levantado una ola desde hace 20 años, una enseñanza que ha corrido a través de las iglesias diciendo: el proceso de santificación acaba cuando acaba tu vida. Pero lo que no dicen es que el proceso de santificación tienes que preocuparte por ser santo desde el primer día. Y pasan toda una vida en debilidad, como una esposa sucia, como una esposa que siempre le promete al esposo cambiar y nunca lo hace. Perdóname, perdóname, perdóname 1000 veces y su conducta sigue siendo indigna. Vamos a terminar de pie leyendo el último versículo de este mensaje, que está en Efesios 5:25 al 27. Porque como iglesia debes tener ante el esposo una real dignidad. No te comportes como una esposa indigna, porque Él es perfecto. Él no merece suciedad. Él no merece pecado al lado de Él. Así que caminemos con la gracia de su pureza, amándolo como es digno. ¿Todos lo tenemos? Efesios 5. Ok, dice así: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A qué fin? A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese que ni arruga, ni mancha, ni cosa semejante, sino que fuera santa. Si tú no tienes la idea de ser santo, no busques a ese esposo. Lo único que vas a encontrar va a ser ira para ir al infierno. Pero si tú dices: yo creo que puedo seguir a este esposo perfecto y seguirlo y amarlo de verdad, Él puede transformar todo lo que está en tu vida, tanto a nivel material, natural, en la tierra, como a nivel espiritual. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que sí queremos ser parte de su amada. Yo espero que tú quieras serlo.
y que no estemos jugando a los disfraces. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das hoy de estar aquí, Señor. Gracias te doy. Te pido que en tu Santo Espíritu pongas la disposición en cada corazón de afirmarse delante de ti, Señor. De analizar sus pasos que siguen con el distingo de ser cristianos, y que analicen si de verdad te aman con todo su corazón, y si hay disfraz en algunos, Señor, y si hay hipocresía en otro, y si hay, Señor, religiosidad en otro, que en tu Santo Espíritu abra sus vidas para que tengan un real reconocimiento ante tu dignidad y ante tu majestad.